Firmé los papeles un martes por la mañana, con el estómago vacío y el corazón lleno de una esperanza que todavía no sabía que era mentira. No hubo iglesia, no hubo flores, no hubo música ni arroz lanzado al aire ni lágrimas de felicidad. En los ojos de mi madre, hubo una sala fría en el segundo piso de un edificio administrativo, una silla de plástico beige que raspaba contra el suelo cada vez que me movía, y un notario que olía a café viejo y que revisaba su teléfono cada 3 minutos como si tuviera algo más importante que hacer que ser testigo de lo que yo, en ese momento, creía que era el día más hermoso de mi vida. Me había puesto el vestido blanco de todas formas. Costó 3 meses de ahorro. Era sencillo, sin encajes exagerados ni vuelo dramático, solo una línea limpia que caía hasta los tobillos. Me lo había probado sola en mi apartamento la noche anterior, frente al espejo del baño porque era el único espejo grande que tenía, y había pensado que era bonito, que yo era bonita, que todo lo que estaba por venir era bonito. Rodrigo llegó, 7 minutos tarde, entró con esa seguridad suya que no era arrogancia sino algo más difícil de nombrar. Algo que hacía que la gente girara la cabeza sin saber exactamente por qué. Traje oscuro, reloj discreto pero caro, el pelo ligeramente despeinado de una manera que en él nunca parecía descuido sino elección. Me miró, sonrió, y por un segundo el cuarto frío dejó de ser frío. «Estás preciosa», dijo, y yo le creí, como le había creído todo. Se sentó frente a mí, saludó al notario con esa facilidad que tenía para hacer que cualquier extraño se sintiera conocido, y entonces metió la mano en el maletín y sacó un sobre, grueso, más grueso de lo que yo esperaba. Lo deslizó sobre la mesa con una naturalidad que me descolocó, como si fuera un menú de restaurante o el recibo de una compra ordinaria. «El acuerdo prenupcial», dijo. «Mi abogado lo terminó ayer. Es estándar». Lo miré, luego miré el sobre, luego lo miré a él otra vez. 43 páginas. Las conté después, cuando ya era demasiado tarde, cuando ya no importaba contarlas. 43 páginas llenas de cláusulas y subcláusulas y términos legales que yo, arquitecta, diseñadora de estructuras que sostienen el peso de las cosas, no supe leer como lo que eran, los planos de mi propia trampa. No había visto ese documento antes. Nunca habíamos hablado de un acuerdo prenupcial. En los 8 meses que llevábamos planeando esa boda, en todas las conversaciones sobre el futuro, en todas las noches hablando en voz baja sobre cómo sería nuestra vida, ese papel nunca había existido, y de repente existía, sobre una mesa de gobierno, 7 minutos antes de firmar el acta de matrimonio, presentado como algo normal, como algo que no merecía siquiera una conversación larga. Sentí algo, una presión pequeña detrás del esternón, no dolor exactamente, más como cuando uno pisa un escalón que no estaba donde esperaba, ese medio segundo de caída antes de recuperar el equilibrio. Debía haber parado, debía haber dicho que necesitaba tiempo para leerlo, que necesitaba a mi propio abogado, que nada de esto era estándar para mí porque yo no era un contrato, yo era una persona que lo amaba y que se merecía al menos una explicación. Debía haber escuchado esa presión detrás del esternón como lo que era, mi propio cuerpo intentando decirme algo que mi cabeza todavía no quería saber. Pero lo miré, y él me estaba mirando con esa calma suya, con esa seguridad que siempre me había hecho sentir protegida, y sonreía de una manera tan familiar, tan completamente suya, que la presión en el pecho se disolvió como se disuelve el azúcar en agua caliente, despacio, sin dejar rastro visible. «¿Es necesario?», pregunté, y odio recordar cómo sonó mi voz en ese momento, pequeña, buscando permiso para no firmar algo que no entendía. «Es solo para protegernos a los dos», dijo, por si acaso, como si nuestro amor fuera algo que necesitaba cláusulas de escape, como si lo que sentíamos el uno por el otro fuera una inversión de riesgo moderado que convenía cubrir con póliza. Tomé el bolígrafo,
firmé, y mientras el notario sellaba las páginas con ese golpe seco y definitivo que tienen los sellos oficiales, mientras Rodrigo recogía los documentos con movimientos tranquilos y ordenados, lo miré una vez más, y vi algo, solo por medio segundo, solo en el instante antes de que levantara los ojos hacia mí, una expresión que no era la suya, o que quizás sí era la suya, la verdadera, la que yo nunca había visto porque nunca había sabido buscarla. No, era crueldad, era algo peor, era alivio. En ese momento no entendí lo que significaba. Me dije que estaba nerviosa, que estaba inventando sombras donde no las había, que el amor a veces nos pone los sentidos en alerta sin razón. Tomé su mano cuando nos llamaron a firmar el acta. Sentí sus dedos cerrar sobre los míos con esa familiaridad que me costó años encontrar y que creí que me costaría el resto de la vida querer perder. Salimos casados a una calle ordinaria un martes por la mañana, y yo, que había pasado toda mi vida adulta aprendiendo a leer la resistencia de las estructuras, a identificar en los planos los puntos donde una construcción puede colapsar, no vi que estaba parada sobre el centro exacto de una grieta que alguien más había diseñado con mucho cuidado para que yo nunca la encontrara a tiempo. No todavía, hay cosas que uno aprende en la infancia que no se aprenden con palabras, se aprenden con imágenes, con olores, con la textura específica de ciertos silencios. Yo aprendí muy temprano lo que le pasa al rostro de una mujer cuando alguien que ama la abandona. Lo aprendí mirando a mi madre desde el marco de una puerta. A los 7 años, un domingo por la tarde, ella estaba sentada en la cocina con las manos sobre la mesa, completamente quieta, y tenía los ojos abiertos pero no estaba mirando nada, solo estaba ahí, sosteniendo el peso de algo invisible, y yo no supe qué hacer entonces y nunca aprendí a hacer nada después. Mi madre se reinventó 5 veces que yo recuerde, 5 veces cambió el color de su pelo, la distribución de los muebles, el perfume que usaba. 5 veces encontró a alguien que llenaba el espacio que el anterior había dejado, y 5 veces me senté yo en algún rincón de la casa nueva o de la casa de siempre y observé cómo ese alguien terminaba convirtiéndose en otra ausencia con nombre propio. No la juzgué nunca, pero me prometí algo, me lo prometí con la seriedad absoluta que solo tienen las promesas que uno se hace a los 12 años. Cuando todavía cree que el carácter es una decisión, yo nunca iba a necesitar a nadie de esa manera, nunca iba a ser esa mujer en la cocina con los ojos abiertos mirando la nada. Construí mi vida con esa promesa como cimiento. Estudié arquitectura porque me gustaba la idea de que las cosas tuvieran estructura, de que hubiera reglas para que algo se sostuviera en pie. Me fui a vivir sola a los 22 años a un apartamento pequeño con una ventana que daba a un patio interior sin gracia, y lo llené de plantas porque alguien me dijo una vez que las personas que no saben recibir amor aprenden a darlo en silencio, y las plantas no piden explicaciones. Fundé mi propio estudio con Camila, mi mejor amiga desde la universidad. 2 años después de graduarme, cuando todavía no teníamos suficientes clientes para justificar la renta de la oficina pero teníamos suficiente convicción para no importarnos. Era buena en lo que hacía, no de una manera llamativa, no de la manera en que algunos profesionales necesitan que todos lo sepan. Era buena con la silenciosa seguridad de quien ha entendido que el trabajo honesto acaba hablando por sí solo. Mis proyectos eran precisos, cuidadosos. Llevaban adentro algo que mis clientes no siempre sabían nombrar pero que siempre reconocían, la sensación de que alguien había pensado en ellos mientras diseñaba cada espacio. Esa era yo antes de Rodrigo, una mujer que había aprendido a construir cosas sólidas precisamente porque sabía lo que era vivir rodeada de estructuras que se caen. Lo conocí en una cena de trabajo un miércoles de octubre. No era el tipo de evento que me gustaba, era esa clase de reunión donde la gente se pasa la noche intercambiando tarjetas de presentación y diciendo frases que suenan importantes pero que no significan nada. Yo había ido porque el cliente era relevante y porque Camila me había dicho,
con esa franqueza suya que a veces duele y a veces salva, que necesitaba salir de la oficina aunque fuera una hora. Rodrigo era el contratista a cargo de la ejecución de un edificio comercial que nuestro estudio había diseñado el año anterior. Estábamos sentados en extremos opuestos de la mesa, y en algún momento de la noche, sin que yo recuerde exactamente cómo sucedió, terminamos hablando los dos solos mientras el resto de la conversación general continuaba a nuestro alrededor. Como un ruido de fondo, le estaba explicando algo sobre las decisiones estructurales del edificio, sobre por qué habíamos elegido cierto tipo de viga para la fachada principal. Era un tema técnico, específico, del tipo que suele hacer que la gente asienta educadamente mientras piensa en otra cosa. Rodrigo no asintió educadamente, hizo preguntas que demostraban que había escuchado cada palabra, que había seguido el hilo de lo que yo decía con una atención que no era performance sino genuina curiosidad. Nadie me había escuchado hablar de trabajo así. No en una cena, no un hombre que acababa de conocerme. No me enamoré esa noche, no soy de las que se enamoran de un golpe, de las que confunden la emoción del primer encuentro con algo más profundo, pero algo se movió, algo pequeño, casi imperceptible, como cuando uno ajusta un elemento en un plano y de repente toda la planta cobra un sentido que antes no tenía. Empezamos a coincidir en reuniones de seguimiento del proyecto, luego a tomar café después de esas reuniones, luego a llamarnos sin excusa profesional. Era un proceso lento, construido en capas, de la manera en que se construyen las cosas que duran, o eso creí yo. Lo que más me desarmó de él no fue ninguna de las cosas que suelen desarmar a la gente, no fue su manera de entrar a un cuarto ni su forma de hablar, ni ninguno de esos gestos que uno cataloga como atractivos desde la distancia segura de quien todavía no ha decidido dejarse caer. Lo que me desarmó fue una noche de noviembre, 3 meses después de conocernos, cuando estábamos en un restaurante pequeño cerca de mi oficina y mencioné de pasada que tenía miedo de volar. Él me miró un momento y dijo, sin dramatismo, sin usar mi confesión como excusa para hablar de él mismo: yo también, desde los 16 años. Nunca se lo he dicho a nadie porque parece una tontería para alguien que viaja tanto por trabajo, pero cada vez que el avión despega pienso que esta es la vez que no llega. No era una historia impresionante, no era una vulnerabilidad calculada para generar intimidad, era simplemente un hombre diciéndome la verdad sobre una cosa pequeña, y yo, que había pasado años construyendo paredes con la misma precisión con que construía edificios, sentí que una de esas paredes cedía 1 centímetro, solo 1 centímetro. Pero cedió. Los meses que siguieron fueron de los más tranquilos que recuerdo, no tranquilos de manera aburrida, sino tranquilos de manera profunda, de la manera en que las cosas están tranquilas cuando están bien puestas. Rodrigo aparecía en los momentos en que yo no había pedido que apareciera nadie, que es cuando más se necesita que alguien aparezca. La noche que casi perdimos el contrato más grande que habíamos tenido en el estudio, se quedó conmigo hasta las 3 de la madrugada releyendo la propuesta, señalando puntos débiles, sugiriendo ángulos que yo no había considerado porque llevaba demasiadas horas mirando el mismo documento. No lo hizo para impresionarme, lo hizo con la sencillez de quien ayuda porque puede y no necesita que se lo agradezcan en voz alta. Me propuso matrimonio 8 meses después de conocernos, en una terraza, de noche, con la ciudad abajo como un mapa luminoso. Dijo que yo era la única casa en la que había querido quedarse. Dijo que no era muy bueno con las palabras grandes, pero que esperaba que las pequeñas fueran suficientes. Dijo mi nombre de una manera que nadie lo había dicho antes, con un cuidado específico, como si la palabra le importara. Dije que sí, y lo dije de verdad, con todo lo que yo era capaz de reunir después de años de mantener a la gente a una distancia segura, con la misma seriedad con que me había prometido a los 12 años que nunca necesitaría a nadie. Lo quise a él, completamente, sin reservas,
con la clase de confianza que solo es posible cuando uno finalmente decide dejar de tener miedo. No sabía entonces que esa confianza era exactamente lo que alguien había estado esperando que yo entregara. No sabía que la historia que él me había contado sobre sí mismo tenía huecos tan grandes que una vida entera cabía dentro de ellos. Todavía no, todavía dormía tranquila, todavía creía que conocer a alguien significaba saber quién era, todavía pensaba que el amor, si era real, no podía construirse sobre algo falso. Aún faltaban 18 meses para que entendiera que las estructuras más peligrosas no son las que se ven mal desde afuera, son las que se ven perfectas hasta el momento exacto en que colapsan. El primer año de matrimonio tiene una luz particular, no es la luz eufórica de los primeros meses de una relación, esa que lo hace todo brillar con una intensidad un poco irreal. Es una luz más tranquila, más honesta, la luz de dos personas aprendiendo a compartir el peso ordinario de los días y descubriendo que ese peso, repartido, se vuelve algo parecido a la paz. Yo viví ese primer año con una gratitud silenciosa que no siempre supe expresar en voz alta, gratitud por haber llegado hasta ahí, por haber sido capaz de querer a alguien de esa manera después de haber pasado tanto tiempo convenciéndome de que no lo necesitaba. Había algo casi victorioso en ello, como si la niña que miraba a su madre desde el marco de la puerta hubiera encontrado finalmente una respuesta distinta a la que había aprendido a esperar. Pero los matrimonios reales no viven en la gratitud, viven en los martes por la mañana, en quién lava los platos y quién olvida pagar el recibo del agua y quién llega tarde sin avisar. Y en esos martes ordinarios, Rodrigo y yo éramos buenos, no perfectos, pero buenos. Había una consideración entre nosotros que yo valoraba más que cualquier gesto romántico. Una manera de tratarnos que sentía construida sobre algo sólido. Entonces llegó el proyecto. El edificio Monreal era una construcción de 1910 en el centro histórico de la ciudad. 4 plantas, fachada de piedra, techos con molduras originales, que habían sobrevivido un siglo de descuido con una dignidad casi obstinada. Llevaba 12 años abandonado. El propietario quería convertirlo en un espacio cultural mixto, con oficinas, galería y un área pública en planta baja. Era exactamente el tipo de proyecto para el que yo había estudiado, el tipo de trabajo que uno espera años en recibir. Cuando nos lo adjudicaron, Camila y yo nos quedamos en silencio unos segundos en la oficina antes de poder celebrarlo. Era demasiado bueno para reaccionar de inmediato. Era el proyecto que nos pondría en otro nivel, el que cambiaría el nombre de nuestro estudio de algo conocido en círculos pequeños a algo que la gente mencionaría sin necesitar contexto. Me entregué a él completamente, de una manera que reconozco ahora como total, casi física, la forma en que me entrego a las cosas que importan. Llegaba a la obra antes que los trabajadores. Me quedaba después de que todos se iban. Llevaba los planos a casa y los extendía sobre la mesa del comedor y los miraba mientras comía porque siempre había algo más que resolver, algún detalle que podía ser mejor, alguna decisión que merecía otra hora de pensamiento. Rodrigo viajaba, mucho más que antes, proyectos en otras ciudades, reuniones que se extendían, fines de semana que empezaban a tener huecos donde antes había planes. Al principio no lo registré como algo significativo. Ambos teníamos carreras exigentes. Ambos habíamos hablado, antes de casarnos, de la importancia de respetar el espacio profesional del otro. Me dije que era una etapa, que los proyectos grandes terminan y los ritmos se acomodan. Pero hay una diferencia entre la ausencia de alguien que está ocupado y la ausencia de alguien que está guardando distancia. Una diferencia que no siempre es fácil de nombrar, pero que el cuerpo registra antes que la mente. Empecé a notarla en pequeñas cosas, en que las conversaciones cuando llegaba a casa eran más cortas, más superficiales, más parecidas a los intercambios que uno tiene con alguien conocido que con alguien amado, en que el teléfono siempre estaba boca abajo sobre las superficies, en que una noche, al pasar cerca de donde él estaba sentado,
escuché fragmentos de una llamada y cuando entré al cuarto él ya había colgado y dijo, antes de que yo abriera la boca, era del trabajo con una naturalidad demasiado preparada. Lo dejé pasar. Me dije que estaba sensible por el cansancio, que los proyectos grandes generan una tensión que se filtra a todo lo demás, que no era justo proyectar mis inseguridades sobre algo que probablemente era exactamente lo que parecía. Seguí construyendo el edificio Monreal, seguí ignorando la presión detrás del esternón. Fue Camila quien encontró algo, no buscando. Eso es importante, porque Camila no es el tipo de persona que busca problemas ajenos. Es directa, sí, a veces brutalmente, pero tiene un respeto genuino por los límites que la hace confiable de una manera que pocas personas lo son. Estaba revisando un registro de empresas para un trámite administrativo del estudio cuando encontró el nombre de una sociedad que no reconoció pero que aparecía vinculada a la dirección del edificio Monreal. Lo anotó por inercia profesional, sin darle mayor importancia. Luego, esa tarde, mientras revisaba los documentos del proyecto, encontró la misma sociedad en un filing diferente, y en ese segundo documento aparecía un nombre que sí reconocía. Rodrigo Mera, lo dijo en persona. Vino a mi oficina un jueves por la tarde, cerró la puerta, y me lo dijo con esa manera suya de decir las cosas difíciles, sin rodeos pero con cuidado, como quien quita una venda sabiendo que va a doler pero sabiendo también que dejarla puesta dolerá más. La empresa se llamaba Desarrollos Monreal 1, estaba registrada hacía 14 meses. Rodrigo figuraba como socio minoritario pero con derechos sobre las plusvalías generadas por la revalorización del inmueble principal. El inmueble principal era el edificio que yo estaba restaurando, y la fecha de constitución de esa sociedad era 6 semanas antes de que nuestro estudio ganara la licitación del proyecto. Me quedé mirando los papeles durante un tiempo que no supe medir. Camila no dijo nada. Me dejó estar en ese silencio porque conoce la diferencia entre el silencio que necesita ser llenado y el que necesita ser respetado. Lo primero que sentí no fue rabia, fue una especie de mareo cognitivo, esa sensación de cuando un elemento que uno creía fijo se desplaza y de repente la geometría de todo lo que lo rodeaba ya no cuadra. Intenté encontrar una explicación que no fuera la que estaba frente a mí. Me dije que podía ser coincidencia, que el mundo inmobiliario es pequeño y los nombres se cruzan, que había algo que yo no estaba entendiendo bien porque no quería entenderlo, pero soy arquitecta, leo planos, entiendo estructuras. Y lo que tenía delante era una estructura, clara y deliberada, en la que yo ocupaba un lugar muy específico. No fui a casa a confrontarlo. Algo en mí supo que confrontarlo sin saber todo sería un error, que si le mostraba solo esta pieza, él encontraría la manera de reencuadrarla, de explicarla, de devolverme a la duda. Necesitaba entender el edificio completo antes de señalar dónde estaban las grietas. Empecé a investigar con la misma meticulosidad con que investigo cualquier proyecto, sin prisa, sin perder el hilo. Revisé registros públicos, contratos de arrendamiento, historiales de propiedad. Pedí a un abogado conocido que revisara las cláusulas del acuerdo prenupcial que había firmado sin leer en aquella sala fría, y mientras él lo hacía, mientras esperaba su llamada, seguí yendo a la obra cada mañana porque el edificio Monreal no tenía culpa de nada y sus muros de piedra necesitaban que alguien siguiera pensando en ellos. El abogado me llamó un miércoles. Me explicó lo que decían los 43 páginas que yo había firmado con el estómago vacío y el corazón lleno. Me explicó de qué manera los contratos del estudio, bajo ciertas condiciones, podían ser utilizados como respaldo de operaciones financieras vinculadas a sociedades en las que mi cónyuge tuviera participación. Me lo explicó con términos legales precisos y yo escuché cada palabra y tomé notas y le di las gracias y colgué el teléfono y me senté en el suelo de la obra, entre andamios y bolsas de material, con la espalda contra una pared de piedra, que tenía 100 años de edad.
El edificio había sobrevivido un siglo. Yo llevaba 18 meses dentro de una mentira y todavía no sabía cuánto de lo que creía que era mi vida era real. Esa noche encontré la fotografía, no en el teléfono, de Rodrigo, no en ningún lugar digital que pudiera haber justificado mirarlo como una violación de su privacidad. La encontré en una caja que había traído él mismo del almacén de su madre, una caja que me había pedido que guardara en el cuarto de trabajo hace meses, una caja que nunca me dijo que no abriera pero que nunca me invitó a abrir. La abrí porque estaba buscando un contrato antiguo que necesitaba para el trámite del proyecto. La abrí sin ninguna intención de encontrar nada. La abrí y encontré, entre carpetas de documentos y papeles enrollados con goma elástica, una fotografía impresa. Rodrigo, algunos años más joven, con el pelo un poco más largo y la misma sonrisa que me había desarmado en aquella cena de octubre, de traje, en lo que era, sin ninguna duda posible, una boda. A su lado, una mujer con vestido blanco tomándole la mano, y delante de ellos, dos niños pequeños. Me quedé mirando esa fotografía mucho tiempo, tanto que el cuarto se fue oscureciendo a mi alrededor y no me levanté a encender la luz. Me quedé ahí, en la oscuridad que fue llegando despacio, sosteniendo entre los dedos la imagen de una vida que él nunca me había dicho que existía, y pensé, con una claridad extraña y casi fría, que toda mi vida había tenido miedo de convertirme en mi madre, en esa mujer sentada en la cocina con los ojos abiertos mirando la nada, sosteniendo el peso de algo que no había visto venir. Nunca se me había ocurrido que la amenaza no vendría de alguien que me abandonara, que vendría de alguien que nunca había sido completamente mío para abandonarme. Todavía no sabía todo, todavía faltaba la parte más difícil, la que iba a cambiar no solo lo que pensaba de él, sino lo que pensaba del dolor mismo, de sus formas, de sus razones. Pero esa noche, sola en la oscuridad con una fotografía en la mano, entendí que lo que había firmado aquel martes frío no era un acta de matrimonio, era otra cosa, y estaba a punto de descubrir exactamente que hay verdades que uno no busca de frente, llegan de costado, en el momento menos preparado, y el golpe no es el de algo inesperado, sino el de algo que una parte de ti ya sabía y había estado protegiendo al resto de ti de saber. Esperé a Rodrigo con la fotografía sobre la mesa, no de manera dramática, no con la escena preparada como quien ensaya un enfrentamiento, simplemente la dejé ahí, visible, y me senté en el sofá y esperé. Cuando entró y la vio, no se detuvo en seco ni palideció ni hizo ninguno de los gestos que uno asocia con alguien que ha sido descubierto. Se detuvo un segundo, solo uno, y luego dejó el maletín en el suelo con cuidado y se sentó frente a mí. Eso fue lo primero que me dijo algo sobre lo que vendría. No huyó, no mintió, se sentó. Le pregunté quiénes eran, y me lo dijo. Su esposa, se llamaba Elena, llevaban 12 años juntos, 9 casados. Los niños de la fotografía eran suyos, un niño y una niña, 8 y 6 años en ese momento. Vivían en otra ciudad, a 4 horas, en la casa donde Rodrigo había vivido con ellos hasta hace 3 años cuando empezó a trabajar aquí por periodos largos. Una vida paralela, completa, con su propio peso y su propia luz y sus propias rutinas de martes por la mañana que yo nunca había imaginado porque nunca me había dado razón para imaginarlas. Lo escuché hablar sin interrumpirlo, no porque no tuviera nada que decir, sino porque sentí, con una intuición que no supe de dónde venía, que necesitaba escuchar todo antes de decir algo, que si lo interrumpía perdería alguna pieza que más adelante necesitaría para entender. Habló durante mucho tiempo, y mientras hablaba sucedió algo que no esperaba. Su voz cambió, no de tono sino de textura. Había hablado conmigo miles de veces, en miles de registros distintos, y conocía su voz como se conocen las voces de las personas que amamos, con esa familiaridad casi física, pero cuando llegó al nombre de Elena, cuando empezó a explicar lo que le había pasado a Elena,
La voz se volvió distinta, más delgada, más expuesta, como si debajo de todo lo que había sido conmigo hubiera otra persona que solo aparecía cuando hablaba de ella. Elena llevaba 4 años enferma, una enfermedad degenerativa del sistema nervioso, progresiva, sin cura pero con tratamientos que podían frenar el avance y preservar su calidad de vida durante años, quizás muchos años, si se mantenían de manera constante. Tratamientos caros, caros de una manera que convierte la palabra caro en algo insuficiente, de la manera en que ciertas enfermedades tienen la capacidad de vaciar no solo cuentas bancarias, sino la arquitectura completa de una vida. Los primeros 2 años lo habían manejado, vendieron cosas, reorganizaron todo. Rodrigo asumió proyectos que no quería asumir, firmó contratos en condiciones que no eran convenientes, trabajó con una intensidad que él describió sin orgullo, casi con vergüenza, como si el esfuerzo no fuera algo que mereciera reconocimiento, sino apenas lo mínimo que un hombre puede hacer cuando la persona que ama se está deshaciendo despacio. Pero en el 3er año las reservas se acabaron, y fue entonces cuando encontró otra salida. Me encontró a mí. No quiero decir que me encontró de manera accidental. Quiero decir exactamente lo que significan. Me identificó, investigó el estudio, evaluó el potencial de crecimiento, calculó de qué manera una asociación legal con mi trabajo podría generar el respaldo financiero que necesitaba para sostener los tratamientos de Elena durante los años que vinieran. Diseñó una estrategia, y luego se presentó en aquella cena de octubre y me escuchó hablar durante 40 minutos sobre vigas y fachadas y me hizo preguntas que demostraban que había escuchado cada palabra. Todo eso me lo dijo, sin omisiones, sin intentar suavizarlo, con la misma calma con que me había explicado cualquier otra cosa en los 2 años que llevábamos juntos, y esa calma era en sí misma una forma de crueldad que él quizás no calculó o quizás sí. Y entonces llegó el momento en que yo esperaba que terminara, el momento en que uno espera que alguien diga pero y ofrezca algo que reorganice lo que acaba de decir en una forma menos devastadora. Rodrigo no dijo pero, dijo el nombre de Elena otra vez. Y se quebró, una sola vez, un quiebre pequeño, casi imperceptible, en la línea de la voz, como una grieta fina en una superficie que ha estado sosteniendo demasiado durante demasiado tiempo. Lo contuvo casi de inmediato, con la misma disciplina con que había contenido todo lo demás. Pero yo lo vi, y en ese segundo entendí algo, que reorganizó todo el dolor de una manera que no me hizo ningún bien pero que era verdad de todas formas. Rodrigo amaba a alguien, profundamente, irremediablemente, del tipo de manera en que el amor no se elige ni se administra. Solo no me amaba a mí, me había usado con la frialdad calculada de alguien que ha tomado una decisión terrible por razones que él consideraba suficientes. Y al mismo tiempo era un hombre roto por algo genuino, por el miedo real de perder a la persona que amaba, y esas 2 cosas eran simultáneamente ciertas y ninguna cancelaba a la otra. Quise odiarlo de manera simple, quise que fuera solo un villano porque los villanos son más fáciles de soltar, pero no me fue dado ese alivio. Le pregunté una cosa, solo una. ¿Ella sabe? Hubo una pausa, no larga, pero real. Sí, dijo, Elena sabe, y entonces llegó la parte que yo no esperaba, la parte que cambiaría no solo lo que pensaba de él sino lo que pensaba de todo, de las personas y de sus decisiones imposibles y de las formas extrañas e imperfectas que toma el amor cuando está acorralado. El acuerdo prenupcial que yo había firmado aquella mañana sin leerlo, en aquella sala fría, con el notario que revisaba su teléfono, no había sido redactado por el abogado de Rodrigo, había sido redactado bajo las instrucciones de Elena enferma, Elena que sabía lo que su esposo estaba haciendo y no había podido detenerlo, Elena que había encontrado una manera de hacer lo único que todavía podía hacer desde donde estaba, protegerme. Las cláusulas del acuerdo que ataban mis contratos profesionales a las operaciones de Rodrigo estaban redactadas de una manera específica, técnica,
que yo no había sabido leer entonces. Pero dentro de esa misma estructura había algo más, una disposición secundaria, enterrada en los últimos folios, que establecía que en caso de disolución del matrimonio por causa imputable al cónyuge, los derechos sobre el contrato principal del estudio asociado revertirían de manera íntegra e irrevocable a la parte no culpable. El contrato principal del estudio asociado era el edificio Monreal, el activo más valioso en toda la operación que Rodrigo había construido, el proyecto que yo había pasado meses restaurando con mis manos y mi cabeza y mi historia completa. Elena había firmado esa cláusula sabiendo que si yo alguna vez descubría la verdad, si alguna vez me iría con lo más importante. Se había asegurado de que la mujer que su marido había usado no se fuera con las manos vacías. Me quedé sentada frente a Rodrigo mucho tiempo después de que terminó de hablar. El apartamento estaba en silencio y afuera la ciudad hacía su ruido ordinario de noche entre semana, ese ruido que no para aunque las vidas individuales se estén reorganizando por completo. Pensé en Elena, en una mujer que nunca había conocido, que estaba enferma y que sabía que su esposo estaba construyendo una mentira y que aún así, desde dentro de esa situación imposible, había pensado en mí, había pensado en una desconocida, había usado lo que le quedaba de capacidad de acción, para asegurarse de que alguien que no se lo había pedido y que no lo sabía tuviera una salida. No supe qué hacer con eso. No hay un protocolo emocional para ese tipo de descubrimiento. No hay una manera ordenada de procesar que la persona que te traicionó amaba a alguien con devoción absoluta, y que la esposa de esa persona, enferma y traicionada también a su manera, te había protegido en silencio. Solo supe una cosa con claridad esa noche, sentada en el silencio de ese apartamento que había creído que era mi hogar, que tenía que irme. No con rabia, no con el tipo de prisa que confunde el movimiento con la fortaleza, sino con intención, con la misma precisión con que uno se retira de una estructura que va a colapsar, sin correr, sin mirar atrás, pero sin quedarse un segundo, más de lo necesario, y que antes de irme, había algo que tenía que terminar. El edificio Monreal me estaba esperando, y yo no era el tipo de persona que deja una obra a medias. Hay una pregunta que la gente no suele hacer cuando alguien sale de una situación como la mía. No preguntan cómo lo superaste, preguntan cuándo, como si el dolor tuviera una fecha de vencimiento, como si hubiera un punto preciso en el calendario donde una persona termina de procesar que la vida que creyó estar construyendo era, en realidad, los cimientos de algo que nunca le perteneció. No hay ese punto, o si existe, no llega de la manera que uno espera. Me fui del apartamento una semana después de aquella conversación, sin gritos, sin gestos dramáticos, sin la escena que quizás habría sido más fácil de recordar porque las escenas dramáticas tienen la ventaja de ocupar todo el espacio emocional y no dejar lugar para la complejidad. Hice mis maletas con la misma meticulosidad con que hago cualquier cosa que importa. Tomé lo que era mío, dejé lo que no lo era, y salí por la puerta con la sensación extraña de quien abandona un edificio que nunca supo que estaba mal construido. Hasta el momento en que decidió salir, Camila me dio su cuarto de más sin preguntarme nada la primera noche. Solo puso sábanas limpias y dejó una taza de té en la mesita y cerró la puerta. Eso fue todo lo que necesitaba. No palabras, no análisis, solo un cuarto limpio y alguien que supiera cuando el silencio es más generoso que cualquier cosa. ¿Qué se pueda decir? Los primeros días fueron de una rareza que no sé describir bien de otra manera que esta. Me sentía translúcida, como si algo que antes me daba densidad y peso se hubiera vaciado de repente y yo me moviera por los espacios sin terminar de ocuparlos del todo. Comía porque el cuerpo lo pedía, dormía porque el agotamiento era más fuerte que el insomnio, iba a la obra porque el edificio Monreal seguía ahí, con sus muros de piedra y sus techos con molduras y sus 4 plantas que llevaban 100 años esperando que alguien las devolviera a lo que podían ser. Y eso fue lo que me salvó, no de
manera poética ni simbólica, de manera práctica y concreta, tener un trabajo que terminar, tener algo que dependía de mis decisiones diarias y que no tenía ninguna relación con el dolor, que existía completamente al margen de todo lo que me había pasado y que me necesitaba presente, técnica, funcional. Cada mañana llegaba antes que los demás. Me ponía el casco y los guantes y recorría el estado del avance con una atención que en otra circunstancia habría llamado obsesión, pero que en ese momento era simplemente lo único que me mantenía entera. Cada decisión que tomaba sobre ese edificio era mía, solo mía, nadie me la había dado, nadie me la podía quitar, nadie la había calculado de antemano para sacar provecho de ella. Era trabajo limpio, y el trabajo limpio, descubrí entonces, tiene una dignidad que restaura algo en las personas que han sido usadas. Los 6 meses que tardé en terminar el proyecto fueron los más duros y los más clarificadores de mi vida. Duros porque el dolor no desaparece solo porque uno siga moviéndose, sigue ahí, cambia de forma. A veces es rabia y a veces es tristeza y a veces es esa cosa sin nombre que es peor que las dos. Esa especie de extrañeza ante uno mismo, la sensación de no reconocerse del todo en el espejo porque la persona que se refleja tomó decisiones que la persona que uno cree ser no habría tomado, pero también clarificadores, porque el dolor cuando no tiene a dónde esconderse acaba enseñándote cosas que la comodidad nunca enseñaría. Me enseñó que era más resistente de lo que había creído, no con la resistencia rígida que se rompe sino con la otra, la que cede y vuelve. Me enseñó que había construido cosas reales en mi vida, cosas que nadie me había dado y que nadie podía deshacer. Me enseñó que la niña que miraba a su madre desde el marco de la puerta había crecido para convertirse en alguien que, cuando el suelo se mueve, no se queda sentada en la cocina mirando la nada, sale, construye, termina lo que empezó. El edificio Monreal se inauguró un jueves de marzo. Había lluvia fina esa mañana, el tipo de lluvia que no moja sino que envuelve, y la luz que entraba por los ventanales que yo había diseñado tenía esa calidad particular que tiene la luz en los días nublados, difusa y pareja, sin sombras duras. Era exactamente la luz que había imaginado para ese espacio cuando lo vi por primera vez vacío y lleno de polvo y de tiempo acumulado. Hubo gente, prensa especializada, clientes, colegas. Camila estaba ahí con una sonrisa que era mitad orgullo y mitad alivio, la sonrisa de quien ha visto a alguien atravesar algo difícil y llegar al otro lado todavía siendo quien era. Me dijeron cosas bonitas sobre el trabajo. Un crítico de arquitectura escribió después que el edificio tenía una honestidad estructural poco común, que se notaba que había sido diseñado por alguien que entendía que restaurar no es disfrazar sino revelar. Guardé ese texto, no por vanidad sino porque me pareció que sin saberlo había descrito algo más que el edificio. 2 semanas después de la inauguración, los derechos del contrato se transfirieron a mi nombre. El proceso legal había sido largo y técnico y yo lo había seguido con la ayuda del abogado con una frialdad que solo era posible porque había aprendido a separar lo que sentía de lo que necesitaba hacer. Cuando el documento final llegó a mis manos, lo leí entero. Esta vez sí, cada cláusula, cada subcláusula, cada término. No porque desconfiara, sino porque había aprendido que los papeles que uno firma sin leer son los que definen los límites de la vida que uno puede vivir. Ese mismo día llegó la carta. Venía en un sobre sin remitente, con letra escrita a mano. Una letra pequeña y ligeramente irregular que hablaba de alguien que escribe con esfuerzo, con la concentración de quien cuida cada trazo porque no tiene energía que desperdiciar. Mi nombre en el sobre. Nada más. La abrí despacio. Elena escribía con una precisión que me recordó, de una manera que me dolió y me conmovió al mismo tiempo, a la manera en que yo escribía los informes técnicos de mis proyectos, sin adornos innecesarios, sin rodeos, cada palabra en el lugar exacto donde debía estar. No se disculpaba. Eso fue lo primero que entendí y que entendí bien.
porque una disculpa habría sido insuficiente y ella lo sabía. En cambio explicaba con una honestidad que debió haberle costado mucho, la honestidad de una mujer que ha tenido tiempo, demasiado tiempo quieta y enferma, para mirarse sin misericordia excesiva y decir las cosas como fueron. Decía que había sabido lo que Rodrigo planeaba hacer, no desde el principio sino a mitad del camino, cuando ya había suficiente construido para que detenerlo significara destruirlo todo. Decía que lo había dejado seguir y que eso era algo con lo que vivía. Decía que no me pedía que lo entendiera, porque no había razón para que lo entendiera, que el dolor que yo había vivido era real, y no se borraba con las razones de nadie, pero decía también que cuando llegó el momento de firmar el acuerdo prenupcial, cuando el abogado le presentó el borrador, encontró en ese documento la única acción que todavía podía tomar, que pasó noches revisando las cláusulas con una atención que su propio estado de salud hacía difícil pero que no le permitió abandonar, que encontró la manera de enterrar dentro de ese contrato una salida para mí, una salida que yo encontraría, si alguna vez llegaba a necesitarla. La carta terminaba con una sola línea, sin firma elaborada, sin cierre formal. Solo esto: firmaste un contrato con el diablo vestido de novio, pero el edificio es tuyo. Algunas cosas solo se construyen a través de lo que nos rompe. Doblé la carta con cuidado, la guardé en el bolsillo interno de mi chaqueta, cerca del cuerpo, sin saber exactamente por qué, pero sintiendo que era el lugar correcto. Luego entré al edificio Monreal, que era mío, que era completamente mío, y me quedé un momento quieta en la planta baja mientras la luz de ese jueves de marzo entraba por los ventanales y tocaba los muros de piedra que tenían 100 años de edad y que yo había devuelto a lo que siempre pudieron ser. Pensé en Elena.